12 minutos de la tarde. Sigues escuchando Partidazos. Y, como había dicho, quería conversar con gente, con amiguetes de la casa. Pues uno viene por ahí, uno viene en camino. Vamos a ver si llega con cancha. Ese uno que viene es Ali Morales. Pero presentamos a los que están acá. El señor Marcelo Volpe, el señor Freddy Cervantes. Freddy, me estoy dando cuenta que no me sé tu apellido. De Freitas. De Freitas, sabía que era portugués. Portu. Freddy Freitas, de la Posada de Cervantes. Marcelo Volpe, un trotamundos. Un tipo que anda por el mundo y están muy conectados con el descubrir, rescatar lugares en Caracas en específico, en este momento. Sé que hay planes bien locos que tienen ustedes siempre, pero para ponerlos en contexto, ¿has escuchado esos planes de, oye, vamos a montarnos todos en una guaguita, en un autobusito y nos hacen una gira por varios barcitos y ver cómo es la movida nocturna caraqueña, tal vez fuera del este de Caracas, vamos hacia el oeste y nos refrescamos un poco y echamos un pie aquí, echamos un pie allá y conversamos con la gente, los lugareños? Y ese plan pues viene de la mente de estas personas, de estos dos amigos que están acá. ¿Cómo están, muchachos? Chévere, gracias por la invitación, Rodrigo. No, vale. Encantado. Es que estaba esta necesidad de ver qué hacer, no como una guía de estas típicas, ¿qué hacer? 7 planes para hacer en Caracas en Semana Santa. Pero lo que les comentaba fuera del aire, que hay mucha gente que creo que le tiene como miedo a Caracas, no en el sentido de inseguridad o no, pero es muy fácil aquí meterse en una burbujita de comodidad y perderte muchas cosas que ustedes han visto, sobre todo en los últimos años. Hay un resurgir, ¿no? Sí, creo que parte de nuestro proyecto nace por estas fechas, debido a que, bueno, es una tradición que se venía haciendo desde hace años atrás. Ajá. Bueno, soy fotógrafo documentalista junto a compañero Maxwell Briceño, que es nuestro otro socio. Y nada, nos acercamos a donde Freddy porque nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación sobre la Caracas nocturna para poder lograr hacer un libro. Entonces nos acercamos hasta donde Freddy y le presentamos el proyecto porque queríamos incluir su bar en el libro. Y él nos habla de esta tradición. No sé si quieres hablar un poquito sobre eso también, Freddy. Ajá, bueno, aquí es donde entro yo. Hola, Freddy. Un placer a todos. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Les cuento. Estábamos pendientes hace rato. Llegan a mi tasca, que es una tasca familiar. Yo soy ya segunda generación en ese espacio, sí, que está en el centro de la ciudad. Y me comienzan a contar el proyecto de fotográfico que quieren de estos espacios nocturnos. Entonces, comienzan a hablarme de espacios que comienzan a perder la ciudad porque la ciudad cambió el formato. Ya las personas que hacían vida en estos espacios no van a esos espacios, van a las licorerías, a los bodegones. Entonces, muchos de esos espacios que son clásicos de la ciudad se estaban perdiendo. Entró en nostalgia cuando hablamos de, por ejemplo, un espacio como el Torero, que está en Catia, que es para mí muy legendario, y comenzamos a pensar cómo podemos salvar este espacio. Entonces, como en una tormenta de ideas, yo les traigo a ellos a noción de que cuando yo era muy chamo, de joven, en Semana Santa, justamente, todas las familias venían al centro de Caracas a hacer lo de los templos cristianos. Sí, señor. Y en esos núcleos familiares siempre había uno que otro individuo de la familia que era muy poco cristiano y se quedaban siempre en las tascas a esperar que sus familiares terminaran los eventos. Claro. Y después reunirse para comer en el restaurante. Entonces, entre ese grupo de personas que siempre se veían en las tascas, comenzó como esta movida de ir de tasca en tasca, emulando lo de los templos cristianos. Entonces yo dije, ¿por qué no agarramos esta tradición que se perdió? Eso se perdió realmente por la ley seca. Cuando entra en vigencia la ley seca, claro, los bares dejan de trabajar porque no tienen permiso para operar y se pierde esa tradición. Y digo, ¿por qué no traemos en vigencia lo que pasaba en esta época y lo hacemos a nuestra manera con los bares que ustedes están fotografiando? Y por ahí nació todo. Perfecto. Y el nombre, los templos paganos, me suena. Claro, cuando no lo hemos hablado. Sí, porque no eran cristianos. Es una ironía. No, pero es una coincidencia además, que mi primer proyecto radial fue el templo pagano. Entonces, otras cosas que nos unen a yo nosotros. estaba hablando una vez con Rodrigo y yo caí en cuenta en eso. Cuando él me dice eso, es que lo tenía en mi subconsciente. Sí, y era como, chamo, pero no me quise copiar. No, chico, imagínate, ese nombre es muy bonito como para que se pierda en el tiempo. Hay que rescatarlo y aquí está. Brutal. Los templos paganos, pero vamos a hablar con otro pagano que acaba de llegar. El señor Ali Morales, ¿cómo están esas piernas? ¿Cómo están esas batatas? Tú estás todo el tiempo en una corredera. Chamo, está duro yo. Está trotando mucho. Finísimo, genial. ¿Qué tal la CAF? Increíble, creo que ha sido una experiencia que nunca había vivido en mi vida y es una experiencia
en la que tuve otra perspectiva de la ciudad que no lo había tenido, Mira, ¿sabes? y no te he terminado de presentar, que está Lee Morales. Yo no sé cómo presentarte porque es que cronista de Caracas, generador de contenido, enamorado, defensor de los rescates de los espacios de esta ciudad, ¿no? Totalmente. Bueno, te empatas en la conversación cuando estamos hablando de este proyectazo de varias facetas, por eso decir que son el templo pagano, pero ¿cómo lo vives tú? No sé si tú antes, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo tuve un contacto muy juvenil con el centro de Caracas porque mis padres trabajaban allá y yo me iba solo, mi metrico, a visitar a mi papá en los trabajos, a hacer diligencias allá, pero nunca viví la Caracas nocturna del oeste. Pero tú la estás viviendo también ahorita con ellos y me imagino que antes también. Sí, bueno, Freddy y nosotros conversamos justamente cuando él arrancó su proyecto. Yo tenía esta cosa también pagana que hacía con mis panas en la universidad. Y después también me enteré que muchos panas también lo hacían en la universidad. Al final yo creo que hay una búsqueda natural de quienes habitamos en esta ciudad, que es la búsqueda de tratar de encontrar nuevos espacios. O sea, como que uno siempre quiere como descubrirlo. Cuando yo en mi época universitaria, esa era como un poco la vuelta. Para ir a estudiar tenía que atravesar la ciudad. Uh-huh. Entonces cuando ya estás del otro lado dices, bueno, tengo que empezar a descubrir otros lugares de ahí. O llevarme panas que están del otro lado de la ciudad, llevarlos al sitio donde yo residía. Y en esa dinámica empieza uno a crear como conexión. Creo que eso es una dinámica natural que le ocurre a quienes habitamos en la ciudad y de alguna manera tenemos que movilizarnos y cuando sentimos o queremos que la ciudad abordarlas de todas las perspectivas, uno empieza a hacer esto. Conocí justamente a Freddy porque yo hacía esto medio con mis panas y le dije, no vale, vamos a hacer algo como los templos paganos y tal, vamos a hacer una ruta pagana entre nosotros. Y lo hacíamos caleta. Claro. Y yo lo compartía en mis historias. Y de hecho, justamente a lo que dice Ali, estamos armando el proyecto de los templos paganos, pero todavía no era un proyecto como para hacerlo público. Ok. O sea, porque habíamos comenzado con el concepto de qué queríamos hacer, ya habíamos descubierto qué espacios queríamos ir y queríamos hacer una sola ruta, que era invitar a las personas estas que tuvieran como mucho acceso a las redes sociales, influencers, Uh-huh. comunicadores sociales, para darle proyección a estos espacios. Esa era mi idea inicial. Claro. O sea, yo no quería hacer la ruta, eso vino después Claro. que hicimos esta ruta. Y cuando estamos en el concepto, íbamos a hacerlo en Semana Santa y lo tuvimos que cambiar de fecha porque caía ley seca. Y no me iba a lanzar riesgo de hacer todo eso en ley seca. Y en eso, posterior a la Semana Santa, veo que Ali publica algo de eso y yo, ¡chamo! le digo a Marcelo, pasa esto y esto. Me robaron la idea. No, bueno, porque es como te digo, o sea, es una idea que existía en la ciudad. No, Entonces, exacto. digo, mira, Ali montó esto, déjame hablar con él para que no vaya a creer que le estamos fusilando la idea. Sí. Entonces, por ahí fue que comenzó la comunicación. Y no se trata en este caso de generar un monopolio y quedarse con el concepto para mí solo, sino que qué bueno que se replique y qué bueno que se abra el abanico de opciones de gente que, como decir, cruza el charco. No, claro. Es que Incluso nosotros hemos generado, por lo menos en nuestra cuenta, tenemos una especie de catálogo de todos los bares que están incluidos, donde hay una breve reseña de los espacios, fotografías del lugar y la dirección, porque, bueno, nuestra invitación es que también gente haga lo mismo, o sea, como que replique y haga su propia ruta. Por lo menos hace poco estuvimos, la semana pasada, estábamos haciendo la ruta y llegaron unas chicas con una despedida de solteros. Y llegaron para allá. Plan. Eran como 10 mujeres, tenían su propio bus y se idearon su ruta Qué buen plan. pagana. Y después de pasar un rato en las lavadoras, ya Exacto. se canceló el matrimonio. Sí, sí, a mí, fíjate que hay una cosa muy interesante y se lo comenté a los muchachos, que además yo tengo una deuda que este año sí lo voy a saldar. A ver. Pero hay un tema que yo creo que una cosa es un espacio de diversión y esparcimiento y creo que todos los caraqueños de alguna manera conocen un cuento de un sitio, de un lugar y creo que eso es súper interesante. Pero por otro lado es construir gestión cultural. O sea, los espacios tienen memoria, los espacios tienen personas, necesidades, tal, un montón de cosas e incluso la manera de abordarlos a ellos, esos espacios, requieren una curaduría para hacerlo. Y eso te iba a preguntar, perdón que te interrumpa, pero... O no, mejor termina tu idea y yo... Y cuando yo conocí a los muchachos, a mí me pareció muy interesante que por un lado estaba todo el tema de Freddy y cómo él ve la gastronomía y cómo se relaciona en la ciudad. Y por otro lado estaban los muchachos que tenían el proyecto de la palabra y Ajá. tenían un proyecto fotográfico increíble.
y cómo las dos cosas se mezclan y termina siendo de forma natural una curaduría que cuando tú lo miras desde lejos, tú ves es un proyecto de gestión cultural sobre la ciudad. Sí. Y ojo, cuando tú miras eso así, entonces te encuentras, y aquí voy a hacer así como, mira, es tipo echándome por un lado y lanzando la pelota, de cosas que uno ve que son necesarias de realizar, como el proyecto de Caracas 365 ahorita, con el tema de los recorridos que ellos hacen de los 7 templos. Sí. Y por lo menos este año ellos particularmente tienen algo súper interesante, que van a ir a las capillas que tienen relación con la educación en Venezuela, en Caracas. Es decir, vas a poder conocer, no sé, el San Ignacio de Loyola, la capilla de San Ignacio de Loyola, que es exclusivo de los estudiantes de ahí. Entonces, hacer un recorrido y poder tener una relación histórica. Entonces, tú empiezas a darte cuenta que los espacios y nuestra ciudad necesitan ser recorridos y necesitan también ser documentados. Total. Bueno, vamos a seguir conversando con ustedes y sobre todo el tema que quiero dejar así como rebotando para hablar es el acercamiento a los dueños de los abastecimientos, porque no debe ser fácil. Lo digo porque aquí quiero sacar de la ecuación, porque también está muy en la conversación, es como, bueno, pero es que la gente está pensando solo en la plata, los negocios de los enchufados, los restaurantes que salen de la noche a la mañana y los cierran y abren otro. Es esa gente que lucha día a día, año tras año, generación tras generación, para mantener vivo su local, pero a veces, oye, no tienen la mente puesta en los nuevos tiempos y en las nuevas formas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen ustedes? Eso lo vamos a hablar. Eso fue japonés, para decir que viene contigo. Karol G con Tiesto, 224. Partidazo. La Mega. La Mega, donde sea. Hoy se vino una gente calificada para hablar de la movida cultural nocturna, fiestera también, porque hay que decirlo, hay que gozársela, pana. La vida hay que gozársela. Aquí está Ali Morales, Marcelo Volpe y Freddy de Freitas, de Silva, de Costa. Dos Santos. Dos Santos, do Nascimento. Perdón, pero es que se me confunden siempre los apellidos portugueses. Da Silva. Ah, no, de Freitas. De Freitas. De Freitas. Madre mía. Perdón, comunidad portuguesa. Pero aquí están los muchachos del Templo Pagano. Ali también ha sido usuario de ese autobús como yo. No sé si hemos coincidido, creo que no. No. Pero menos mal. Pero estaba conversando con ustedes sobre la parte de la organización y sobre todo el acercamiento a los dueños de los abastecimientos locales que me imagino que han sufrido durante muchos años, como todo comercio venezolano, mucha penuria. Y vienen unos chamos, vamos a decir, nuevos, unas caras nuevas, a decirle, vamos a hacer este movimiento, vamos a traerte gente para el bar, tal vez gente que no es habitual en tu lugar, en tu local, a que conozcan, a que vivan la experiencia, que les tengan la oportunidad de echarle el cuento de la trayectoria, lugares además muy bonitos o muy pintorescos. ¿Cómo se comportan ellos? ¿Cómo la ven? Yo le puedo decir, bueno, por lo menos de por sí ya muchos de esos locales ya nosotros hemos hecho vida en esos lugares. Uh-huh. Entonces muchos nos conocían, ¿no? Pero claro, cuando tú le llegas con esa idea, todos te ven como, ok, no entendían, ¿no? Hoy en día ya luego que tú empiezas como ya hay una rutina, ya incluso hay otros templos que empiezan como, coño, inclúyeme mírame, en esto y claro, tal, exacto. Claro. Pero en principio fue un proceso, ¿no? No, bueno, hay de todo. Ahorita nos está pasando con un proyecto nuevo que estamos haciendo en la Candelaria, que abordar a las personas no es tan fácil, sobre todo a lugares que son, entre comillas, exitosos. O sea, que le está yendo bien dentro de los parámetros que tienen. Okay. Entonces, salir de esa caja les cuesta. No entienden muy bien otras visiones que no sean las que ellos han hecho o las que ven que son exitosas. Ok, se trata más de defender su terruñito, su curul, que entender que hay un proceso aquí de También de es hacer miedo. cultura. Es miedo a lo nuevo, es miedo a las estafas, ¿sabes? Porque ellos tú llegas con la propuesta, esto es algo loco, algo que no entiendo, algo que no está haciendo mi vecino, ¿qué sentido tiene esto? Claro. ¿Qué vas a ganar tú? Pues, O sea, ¿por dónde me quieres ajá. echar una broma? ¿Dónde me vas a sacar la plata? Pues, Entonces por ahí la ven. Que esta es una realidad muy venezolana, la verdad, y no puedo culpar a nadie que piense así porque yo no voy a ser el primero, pero sí una persona que tiene eso muy presente. Es como, qué feo es pensar que el venezolano, o en mi caso caraqueño, porque hago mucha vida acá, lo que piensa es solamente en él y después piensa como echarte una broma. Sí, yo creo igual en su mayoría todos los dueños de estos bares o encargados han sido muy positivos.
desde la primera vez que nosotros les explicamos el proyecto, de verdad que se han notado muy animados y para ellos también eso ha sido como una carga, o sea, como un alivio, algo muy positivo para ellos, ¿no? El tema del consumo, el tema de que la gente va y conoce el lugar, la historia, todo eso, y eso le parece a ellos como un agradecimiento, una especie de La agradecimiento también. exposición del mismo local, el alcance que Claro, ha tenido en por las redes supuesto. sociales, o sea, eso también ha ayudado bastante. Sí. Ali, Mira, yo no sé, yo creo que yo como pagano tengo algo que me pasa que en estos sitios uno como que genera afinidad y generalmente con los propietarios es como es como ese cierre que tú tienes con ese lugar. Hay una teoría antropológica que se llama los no lugares, que tienen que ver con estos espacios que recrea la sociedad a partir de las relaciones que tiene, relaciones de afecto, y que evidentemente esa relación, mientras se mantiene, el lugar tiene como un sentido dentro de la sociedad. Un ejemplo de eso pudo haber sido el Maní. claro. El Maní era un espacio de encuentro que era como un no lugar, porque sí, a pesar de que tiene una estructura física, había una relación que se daba en torno a eso. Yo creo que hay una cosa que con los propietarios siempre pasa, y es que con aquellos que somos paganos creamos un vínculo afectivo que se cruza generacionalmente. Yo siempre he hablado mucho con mi papá sobre estos lugares, y cuando trato como de hacer crónica y cruzar información, una de las cosas que siempre viene a la memoria es que esos espacios tienen un sentido en la medida en que esos propietarios ponen como una especie de cariño, amor, pasión sobre él, y que tiene mucho de su personalidad. Claro. O sea, yo comparto un pensamiento que leí de un post de Insta, no, en una entrevista de radio que dio Freddy hace poco, que él decía que a ti te parecía que uno de los mejores era el que estaba en La Pastora, Ujú. que era uno de tus preferidos, y yo comparto Delicias. eso, Las delicias. Las Delicias, y yo comparto eso por el tema de que, o sea, el propietario que se sienta y está ahí, la forma el cariño que te brinda, el tipo de salsa que él escucha, que es particular, crea una conexión que eso no lo vas a volver a conseguir en otro lugar. Claro. Y no tiene que ver tanto con el decorado, tiene que ver justamente con eso. Y creo Sí. que eso es uno de los grandes tesoros que uno tiene que valorar de esta ciudad. Sí, y siguiéndole un poco a Ali, es que también cada uno de estos bares tiene su propia identidad y Ujú. también con el tiempo ellos han creado su identidad, por lo menos en Las Delicias. Tú sabes que vas a llegar allá y vas a escuchar salsita vieja, boleritos, y te vas a sentar y no es música full volumen, sino que es un lugar para sentarte y compartir, ¿sabes? Cada bar tiene una identidad en específico y eso lo hace también a cada Claro. uno de estos interesantes. Claro. Sí, nosotros siempre después de las rutas hacemos una encuesta y siempre una ruta te dice algo distinto. O sea, no hay como un hilo conductor. O sea, tú me dices, para mí mi favorito es La Delicia, pero es el mío. Las personas de repente Ah, les no, gusta totalmente. un grupo más la vinatería Exacto. porque les gusta más la fiesta. Es depende de lo que busque cada quien. Cada quien tiene como un lenguaje y una necesidad y eso es lo que cada espacio te va a brindar. Bien, bueno, a ver, para aprovechar un poquito del tiempo, porque sé que ustedes vienen con planes y los hemos visto haciendo exploración, por ejemplo, de ideas como no todo es noche, no todo es nocturnidad, también es un domingo un paseo de tascas o hicieron no sé cómo va esa pata de la mesa, de su estructura, o incluso hay un mapita y todo, ese juego divertido, como muy interactivo. Sino que también vienen cosas, ¿no? Sí. Alianzas con Bajo el Árbol, por ejemplo, que son aliados aquí de la Bueno, Mega. esto todavía públicamente no lo hemos hablado, pero sí. Bueno, pero dame alguito. Estamos trabajando ya de hace tiempo, que tú lo sabes, en la Candelaria. Ujú. La Candelaria la habíamos dejado aparte porque al principio, en las primeras rutas, habíamos incluido un que otro tasca de la Candelaria, Ujú. pero nos dimos cuenta que habían demasiada información en un mismo espacio. Y pensamos que deberíamos agarrar la Candelaria y hacer un solo evento para la Candelaria porque lo merece como tal. Entonces, en primera parte hicimos como una especie de tour de bar en bar, como el que hacemos con los templos paganos, dedicado a la Candelaria, con un grupo piloto de personas, donde involucra la comida y la bebida, más allá de solamente la bebida. Claro. Entonces era como jugar con la añoranza de lo que era la Candelaria, la comida de la Candelaria y todo esto, pero a mí en lo particular no me funcionó muy bien, Ok. porque era difícil manejar las personas caminando de un lugar a otro. Sí. Como nosotros normalmente nos montamos un bus y de un lugar a otro era más fácil, aquí se me dispersaban. Claro. Y era complicado en verdad agrupar a la gente. Entonces, posterior a eso, pensamos que lo que íbamos a hacer era más bien un festival donde íbamos a hacer este mapa, que es una ilustración de la Candelaria, e íbamos a invitar a las personas a través de ese mapa ir por su cuenta a cada espacio.
y más o menos apoyar los espacios en cuanto a lo que más resalta cada espacio, en lo musical, en lo gastronómico, en lo que cada espacio podía brindar de experiencia para esas personas. Sí, en cada uno de estos bares, cada uno tiene o sea, la idea es crear como eventos dentro de estos espacios y manteniendo esa identidad de cada uno de los espacios, o sea, boleros, tango, flamenco, o sea, típicas músicas que se colocan en las tascas. El señor con el pianito, Claro. cantando merengue, El toda piano esa man. identidad. ¿ok? Y con el tiempo siguió evolucionando y en diciembre me entré en contacto con la gente bajo el árbol porque ellos querían que la ruta terminaran en las fiestas de ellos ahí en San Bernardino. Y ellos me comentan que querían hacer algo en la Candelaria. Cuando me comentan quién hacer algo en la Candelaria, yo digo, "Dude, yo estoy haciendo algo en la Candelaria". Nos pusimos a hablar, quedamos en un acuerdo. Entonces, lo que ahorita estamos manejando, que todavía está en evolución, es hacer un evento muy grande en la Plaza Candelaria, especie por el medio de la calle o nocturneando, Ok. donde se haga un evento en la plaza y hacer toda esta ruta de los bares donde le dé esa vida a la nocturnidad Sabroso. de la Candelaria. Sabroso, sabroso. Igual por ahí viene aniversario ustedes. Por ahí viene el aniversario, sí, Así ese va a ser un evento por invitación que estamos trabajando también. Perfecto. Ya vamos a dar redes antes de ir a música para que se mantengan en contacto con todos los planes. Pero te pregunto, Ali, que vives en contacto directo con la ciudad, para ir cerrando, pero es que creo que es un tema que vale la pena reconversar y buscar respuesta de alguien que está, viviéndosela, Caracas me refiero. ¿Cómo está el tema de la hostilidad? ¿Por qué te lo pregunto? Para antes de cerrar mi pregunta. Porque yo siento que tenemos un estigma muy bravo de ser una ciudad muy hostil. De que el venezolano es muy chévere, pero en Caracas todo se vive como un ritmo muy precipitado y hay mucha mala cara. Yo creo que no es así, pero también es entendible. Pero tú estás ahí metido en todos lados. Yo tengo una teoría. Creo que la hostilidad del caraqueño es directamente proporcional a la temperatura. Ahorita Y- no salga nadie. O a las fechas. O a la fecha, sí. Sí. Creo que hay una frase que uno como caraqueño siempre repite, que es el tema de la velocidad. Uno habla de que la ciudad tiene una velocidad. Y sí, porque uno se desplaza y la ciudad te obliga a moverte en esa velocidad. Pero creo que la ciudad en sí misma, siempre pensemos que Caracas es una ciudad que es la segunda aglomeración urbana más importante que tiene Latinoamérica. Sí. Entonces estamos hablando de una ciudad donde hay muchas personas en poco espacio. Y no solo eso, hay que decirlo, urbanísticamente es un desastre. O sea, Sí, cero esto planificado, es como es esto loco. es un Lego que es como el niñito que tiene Lego de distintos tipos y lo armó y esa es la Exacto. ciudad que Sí, tiene. sí, sí. Esa es la ciudad que tenemos. ¿No? Y eso evidentemente crea una dinámica sobre lo que nosotros, como nosotros la vivimos. Yo lo que creo es que sí, de un tiempo para acá, después de la pandemia, y también como yo creo que estamos mutando a pasar de sitios de moda a tener espacios de mayor habitabilidad y Ujú. de entretenimiento, donde no necesariamente tenemos que ir a ver algo. O sea, pongo un ejemplo, o sea, el centro de Caracas, que ahorita está como que todo el mundo dice, ay, el centro me gusta, me siento bien, me siento fino y tal. El centro de Caracas es una respuesta a lo que necesita urbanísticamente la ciudad. Un espacio Ujú. donde puedan converger un montón de cosas y no necesariamente ir a ver un evento único Sí. o ir a un sitio único que es el sitio de moda. Exacto. Sino que pueda ser un espacio que incluso tiene una diversificación de cómo relacionarse con él. Y creo que ahí en esa transformación, y bueno, lo que están haciendo los muchachos también es un ejemplo de eso. Bajo el árbol también termina siendo Sí. un ejemplo de eso. Y cuando empiezas a ver muchos proyectos, te empiezas a dar cuenta que por un lado hay gestores culturales, participantes de la cultura que están recreando nuevos espacios para que podamos tener un entretenimiento de calidad en la ciudad, y por otro lado empezamos a tener una reeducación con respecto a cómo nos relacionamos con ella. Bello. Y creo que ahí es donde está el gran reto al que todos nos estamos enfrentando. Caracas es una ciudad que necesita reconstruirse y no solamente pasa por un tema de tener calles, aceras más amplias, que es demasiado necesario. O acera en algunos casos que no hay. Exacto. Como esta O- avenida termina acá. O tener en vez de alcantarilla o no tener huecos, pero lo que sí creo que además de eso también pasa por una reeducación, Sí. y eso pasa por encontrarnos de manera más amena dentro de estos espacios. Bien. ¿Ves? Esa es la respuesta que yo quería. Cónchale. Exactamente, lo hubiera dicho yo exactamente igual. Miren, muchachos, se nos acaba el tiempo, pero es importante recordar que la gente puede seguirlos, que puede consumir su contenido o disfrutar de sus experiencias y sus planes. Así que, por favor, muchachos. @los templos paganos
Es Así el mismo. Instagram de nosotros. Sendo arroba, men. Arroba la tasca. Bueno, la Tasca, LA.tasca, ese es el proyecto familiar mío y bueno, los templos paganos también para todo el mundo. Yes. Sendo lugar para pasar el cumpleaños. No, esa es la playita. Mira, Y Ale, arroba a Morales piso. ¿cuántos son? 4. Son 4. Ok. Son 4. piso. Nosotros escuchamos musiquita rapidito y al regreso tengo que volar para regalarles entradas para el Anime Experience 2024 este fin de semana. Sí. Yeah. ¿Qué pasó, Ali? No, tengo ese compromiso con mi hija. Ah, bueno. Entonces, ahorita Estamos cuadramos. todos muy emocionados. Muy bien. Ya venimos con más de Partidazo por la Mega donde sea.